¿Su nombre es Roberto? Casia. Ok. Alta de oposición. Como líder de función Sergio y como vicelíder Denis. Pronombres indiferentes. Gracias. Gracias, baja gobierno. Primero Jorge Martínez. Hola Martínez, pronombres indiferentes. Vale. Luego, en baja de oposición. Luis, primero, pronombres no utilizo. De látigos a Alexi, pronombres indiferentes. Muchas gracias. Entonces, a la primera palabra de alto gobierno. ¿Aquí se me escucha bien? Sí, se escucha bien. Ya. Perdón si algo raro estoy mal leído. Pero es mejor. Ya. Una cosa, si puedes hablar como directamente, tal vez apuntando al computador, para que se escuche como el audio. Ahora se me escucha mejor así. Ahora, Sí, sí. ya, buenas. Ok, un segundo, segundo. Qué desastre. Ya, empiezo en 3, 1. Ya, vamos a empezar encuadrando cómo son estos traumas de guerra, los sucesos que los soldados tienen que enfrentarse al momento de estar en el combate. No solo son escenas extremadamente fuertes que a pesar de estar en un entrenamiento exhaustivo, la vez exclusiva que lo van a ver es en el pleno combate, sino que también este tipo de escenas genera como traumas que van a lo largo de su vida porque es parte de su memoria y lo tienen que recordar todos los días cuando duermen, ese tipo de mecanismos. Pero hay un problema importante de esto, que la mayoría de personas, como pues humanas en general, no estamos tan acostumbrados a ese tipo de escenas y esto hace que escenas fuertes, que como es tan probable que vayan a ese tipo de combates, porque tienes que usar armas, porque tienes que usar, matar a una persona para defenderse, ese tipo de cosas, generen enfermedades mentales extremadamente grandes como el PTSD. El problema con el PTSD es que no solo afecta como tu salud emocional, sino que también afecta tu identidad, ¿verdad? Cómo te formas a partir de ese momento en el largo plazo. Notemos puntos acá. Los soldados consienten ir a la guerra, pero no consienten todos los traumas, porque literalmente en los entrenamientos no hay algo parecido que les muestre todo lo que van a tener que enfrentar y por lo tanto es injusto tener que como tener toda su vida y vivir frente a esos recuerdos que les van a perseguir todos los días. Pero punto número 2, notemos cómo el sistema de salud, ejemplo, en Estados Unidos, en la mayoría de los países, especialmente la salud mental es extremadamente como terrible, ¿verdad? No hay un financiamiento importante e incluso si los soldados tienen pensiones, esas pensiones pueden ser suficientes para vivir, pero no son lo suficientemente buenas para tener que enfrentarse a las problemáticas tan grandes que existen en estos sectores. Pero punto número 3, el cómo va a ser el mecanismo de este borrado de memoria. Notemos como lo más razonable es que no se borren los logros, no se borren los momentos de felicidad o satisfacción que tiene en algún momento dentro de la guerra, sino que se borren esas escenas y estas visiones que son extremadamente traumáticas, como tener que ver a tu compañero al lado con las vísceras afuera, o tener que recordar cómo tú mataste a un soldado que era muy joven, se parecía a tu hijo, tu mamá, ese tipo de cosas. Notemos como el soldado tiene el tipo de recuerdos va a ser como lo que puede llegar a afectar la salud mental en largo plazo de las personas, de los soldados. Pero puntos importantes acá, notemos como igual los soldados de retiro ya están en una situación de vulnerabilidad porque la mayoría son veteranos, viejos, que no solo les falta la salud mental, sino que también les falta una pierna, un brazo, porque es probable que hayan tenido que estar en heridas de guerra, porque dentro del combate uno no sabe lo que puede pasar y puede tener afectaciones físicas. Pero punto número 3, vamos a hablar de 4 líneas de extensión. Notemos cómo mediante este mecanismo se logra enfrentar todas estas falencias
violencia que existe en el sistema de salud dentro de la milicia, ¿verdad? Notemos cómo las personas que tienen PTSD o ciertos grados de PTSD, incluso si es muy grave o muy bajo, suelen ser la mayoría de ellos porque tienen que ver escenas a las que no han estado acostumbrados a ver antes. Notemos cómo al momento de tener que borrar estas máquinas, o sea, a tener que esas máquinas que puedan borrar la memoria, se genera que el sistema de salud de la milicia se alivie y por lo tanto se genera una mejor calidad que al momento de tratar a estas personas que son normalmente ancianas pueden tener una mejor calidad, mejores doctores, no van a tener que esperar años para tener una cita. Esto es intrínsecamente bueno porque alivias el dolor de personas que ya están en una situación vulnerable. Pero punto número 2, notemos cómo si se usa esta máquina y por eso la apoyamos, notemos cómo hay un consentimiento previo, ¿no? Sabes que ahora tú cuando quieres ir a esta milicia, te van a borrar las memorias cuando postules, entonces vas a tener que, o sea, ya sabes que si tienes cierta información sobre este tipo de mecanismos, vemos cómo el consentimiento es previo, pero incluso si para enfrentar como la emoción directamente y hacer el clash de que esto va a ser como en contra de su voluntad, notemos cómo hay pues medidas que son extremadamente beneficiosas. En el entrenamiento, notemos cómo un impacto de esto es que los entrenamientos militares ahora se vuelven muchísimo más fáciles, ¿verdad? Porque en el entrenamiento militar ahorita tienen métodos nocivos para enfrentar el post-combate. Notemos cómo en Perú te obligan a matar a un perro para que tú estés acostumbrado a vivir con el trauma y eso no te afecte. Notemos cómo eso no solo es inmoral y dañino para pues, todas las personas involucradas, sino que también te obligan a que tú como persona te tengas acostumbrado a vivir con el trauma y eso literalmente no es efectivo porque eso es parte del entrenamiento. Notemos cómo el trauma sigue presente y por eso debe estar aliviado. Pero punto número 3, notemos cómo la memoria aún está presente, ¿verdad? Ya tenemos mecanizado como lo más probable es que como los militares también quieren ser reconocidos con sus logros, como todas las personas, es probable que no te borren lo heroico que hiciste, pero que no te lo pinten como matarse a un pueblo entero, sino que lograste alcanzar el objetivo de capturar esta ciudad y esto ayudó a la guerra. Notemos cómo eso hace que la memoria aún siga muy presente. Pero punto número 3, notemos cómo el sesgo de los militares en status quo es fuerte, ¿verdad? El sesgo que al menos existe en Estados Unidos es que los veteranos son estos viejitos violentos que están traumados y que están como que súper alertas frente a sonidos fuertes. Notemos cómo este sesgo ha impedido que se genere más funding a las personas dentro de la milicia porque se cree que son personas que están locas y hay un sesgo extremadamente fuerte que no permite ese funding. En la comparativa, cuando ahora se ve a los militares mucho más sanos, con una mejor salud mental, significa que hay más incentivos para generar funding. Esto beneficia intrínsecamente a las personas, no solo a las personas ancianas, sino a las personas jóvenes que incluso no han consentido ir pues a la milicia porque están, no sé, influenciadas por las narrativas nacionalistas. Los beneficia porque hay más dinero para comprar armas, para mejorar su salud mental, para poder tener acceso a cuando les vuelven una pierna dentro del combate. Esto es significativamente mejor en la comparativa. Vamos a ponderar el bienestar de las personas frente a la memoria que aún sigue presente. Pero último punto, para enfrentar esto, antes... ¿No consideran que al borrar de los manos de sus soldados le quita la posibilidad que las únicas personas que pueden hablar en contra de la guerra lo hagan? Creo que este impacto no es lo más importante. Creo que no es necesario que obligar a las personas a vivir todos los años con eventos traumáticos para luchar en contra de la guerra. Se sabe que la guerra es mal intrínsecamente porque se sabe que hay puntos importantes que es referentes a la guerra. Hay otros mecanismos más eficientes para hablar en contra de la guerra, como igual tienes que gastar no sé, la narrativa económica, igual tienes que gastar recursos para la guerra y lo puedes invertir en otros lugares. Notemos como la narrativa de ir en contra de la guerra aún sigue presente en mi mundo, pero de una manera más efectiva porque no estás condenando a los viejitos veteranos para poder pues, vivir con el trauma con toda su vida. Último punto de este primer ministro. Primero, notemos cómo vamos a enfrentar el punto de pues, que esto no va a ser consentido, este tipo de cosas. Notemos cómo en la ponderación a nivel familiar, las familias de los veteranos no consienten tener que enfrentarse al trauma de su papá viejito que no quieren matar durante muchos años. Esto hace que el burden de esta familia sea extremadamente grande y por lo tanto tiene que vivir todos los años porque aman a su papá, pero igual tiene que gastar más recursos para hacer que su papá tenga una buena calidad de vida en comparación a lo que está en la guerra. Notemos cómo solo con esta metodología se alivia este burden, lo cual es muchísimo mejor porque asegura dos cosas. Uno, el bienestar de los familiares, de los hijos, de la esposa, de los primos, de este veterano de guerra, pero punto número 2, también alivia ese bienestar familiar de las personas porque las personas valoramos estar en familia y si nuestra familia está en una mejor situación, entonces por lo tanto nosotros también la vamos a tener y por todos los motivos al de gobierno. Gracias por ese discurso. Ahora damos paso al líder de Opus.
Voy a hacer una prueba de audio nada más para comprobar que se me escucha bien aquí. ¿Te oye? Sí, pero ¿te puedes acercar un poco más o es lo máximo? No escuché bien. Si te puedes acercar un poco más al micrófono Sí, del sí. computador. Hola. Ya vale, ahí Gracias. sí. Ya, excelente. Ok, voy a acercar esto nada más porque la verdad que la carpeta está increíblemente enana. Así que denme un segundo para acomodar las notas. Está ahí. Listo. Empiezo mi discurso en 3, 2, 1. Estamos de acuerdo con la métrica de este debate. Creemos que lo más importante es solucionar un problema de salud mental que es terrible para la gente veterana. Entonces, por lo tanto, lo que vamos a hacer con esta estrategia es literalmente explicar cómo se gana la métrica más relevante de este debate, explicando la alternativa, es decir, la contrapropuesta que tenemos desde la oposición. Ojo panel, esta es una moción política porque están implementando un programa de borrado de memoria que Alta de Gobierno jamás caracterizó qué tan costoso es, qué tan plausible es, qué tan viable es que ocurra, ¿ok? Lo que yo voy a hacer es caracterizar esto para explicar cómo tenemos un fiat que claramente nos ayuda a solucionar los problemas de salud mental de una mejor forma, ¿cierto? Y por lo tanto vamos a asumir todos los impactos de una mejor forma y de una forma más certera, ¿ok? Listo, vamos a explicar por qué es muy importante entender qué tan probable es que gaste muchísimo dinero en el lado de gobierno. Varias mecanizaciones para este framing. Primero, lo más probable es que para literalmente borrar la memoria de una persona, esta es una tecnología que no existe, por lo tanto, hipotéticamente tendrían que utilizar centros increíblemente especializados, ¿cierto? Personal increíblemente capacitado para poder borrarte un pedazo de tu cerebro sin que esto altere literalmente una gran cantidad de cuerpo o de tus capacidades físicas para que no tenga efectos irreversibles. Lo más probable es que tengas que construir una infraestructura muy específica para poder lidiar con todos esos problemas del cerebro. Dos, como esto es contra su voluntad, implica que tienes que aplicar diversas estrategias para poder mentir, ¿cierto? Implica que vas a tener que hacer campañas para normalizar que este tipo de cosas sean contra su voluntad. O en segundo lugar, vas a tener que utilizar un montón, una maquinaria increíblemente compleja para que las personas no se den cuenta que literalmente estás haciendo una operación quirúrgica que literalmente es para borrar la memoria y que luego esas personas no se den cuenta. Tienes que mentir a su familia, tienes que mentir a muchísima gente, a los medios de comunicación, a la oposición. Esto es notablemente costoso. Pero en tercero, la complejidad de, por ejemplo, borrar cosas como el neocórtex o la apnea o cosas así, implica que es una tecnología relativamente nueva, lo que hace que literalmente sea, que lo más probable es que cueste increíblemente muchísimo. ¿Qué significa esto? Significa que los cientos de millones que están utilizando para hacer clínicas enormes, para las campañas y para obtener los especialistas de diversos países que van a tener que conseguir desde el lado de oposición, es muchísimo dinero. Lo que vamos a utilizar es todo ese fiat que tiene el gobierno para que su plan funcione. Lo vamos a utilizar en un programa de reinserción que consta de dos cosas. Primero, en psicólogos especializados en guerra, en veteranos y familias para no defender el status quo, defender el status quo que utiliza todo este dinero para literalmente dar gente que esté especializada en tratar a estas personas y hacer que alivien su dolor a través de mecanismos psicológicos. Pero en segundo lugar, a través de planes de trabajo, ¿verdad? De inversión, de inyección de liquidez a empresas para que puedan reinsertarse laboralmente y ya no tengan que sufrir condiciones de mierda, ¿cierto? Caracterizaciones de este fiat, ¿por qué creemos que va a ganar este debate? Número uno, es largoplacista, ¿cierto? Porque con todo el dinero que estamos utilizando, esto es sostenible. En segundo lugar, esto es estructural. A lo largo de mi discurso voy a probar cómo holísticamente existen varios aspectos de la psicología y de estos planes de trabajo que van a ayudar de forma estructural y holística a estas personas, ¿ok? Primer argumento, ¿por qué esto es el tipping point para que esa gente se sienta mejor? Primero, framing. ¿Cómo funciona el problema de la salud mental estructural de estas personas, de todos los militares? Ojo, algo muy importante. Noten que la salud mental de los militares está deteriorada fuertemente dentro y fuera del combate, ¿cierto? No solamente nos centramos en la gente que tiene PTSD y ansiedad por ver eventos increíblemente traumáticos, sino otras cosas, ¿cierto? ¿Esto cómo se ve? Uno, noten que estas personas también sufren de la educación militar, que muchos países normalizan educaciones castrenses increíblemente violentas, pero en segundo lugar, problemas previos que te llevaron en principio a llegar a arriesgar tu vida dentro de la milicia, ¿cierto? Mucha gente entra con depresión, mucha gente entra con muchísima desesperanza. Esto quiere decir que existen muchas cosas que el caso de ambos
gobiernos no lidia, ¿cierto? Porque el gobierno solamente se está comprometiendo a borrar los recuerdos de la persona dentro del combate, no el resto de cosas. Esto quiere decir que hay el problema de la educación militar y los problemas previos de la depresión o de la desesperanza, sentir que no tienes otras alternativas, no lo soluciona el gobierno, ¿ok? Esto es muy importante. ¿Por qué esto es tan importante para este framing? Número uno, porque no todos los problemas son de combatientes, ¿cierto? Esto quiere decir, uno, hay gente que no está en las trincheras, ¿cierto? Dos, hay estados que no están en guerra, ¿cierto? Esto quiere decir que hay muchísima gente que nada más por la preparación militar ya tiene un problema mental, ¿cierto? En tercer lugar, igual hay gente que sufre los daños y que es muchísima gente, ¿cierto? No todos los estados están en guerra y solamente el gobierno ayuda a un grupo muy específico de personas. Esto quiere decir que el gobierno, ya probado como gobierno, ya tiene una insuficiencia porque se compromete solamente a un trauma en específico y no holísticamente a todos los traumas. Baja. Nota que el caso literalmente depende del hilo de que sea muy costoso y si te pruebo varios mecanismos. Pero ya lo he mecanizado, o sea, tendrías que comprobar por qué la gente estaría muy feliz de que literalmente vulneren sus derechos humanos, tendrías que probar que la gente va a estar muy feliz de que le borren los recuerdos a su familiar, literalmente vas a tener que probar que puedes hacer de forma muy fácil, alterar el cerebro y que literalmente sea algo completamente sencillo y que mucha gente pueda hacerlo para que esto sea, la lógica de oferta y la demanda literalmente esté en tu contra, porque literalmente este proceso es increíblemente costoso por los materiales, por la especialización y por un montón de cosas. Ya hemos probado claramente por qué no puedes hacer esto sin que no sea costoso, ¿ok? Listo. Y si no, sería simplemente un encuadre paralelo de su mundo hipotético de que supuestamente no existe la oferta y la demanda y este tipo de cosas, ¿ok? Listo. Ahora sí, vamos a explicar por qué estos problemas son increíblemente relevantes y que obviamente no abarcan a los excombatientes. Número uno, por el proceso de deshumanización. Noten que la educación castrense te fuerza a literalmente deshumanizarte para que tú seas capaz de matar a otra persona a sangre fría y para ser un soldado perfecto, ¿cierto? Esto te lleva a cosas como, uno, normalización de la violencia, ¿cierto? Mucha gente que sale, que independientemente de si ha ido a la guerra o no, la mayoría de gente que vive dentro de las milicias son gente de mierda, ¿verdad? Gente que ha normalizado la violencia, gente que es violenta con sus hijos, gente que es violenta con sus esposas, ¿cierto? Esto debido a que todo este proceso de humanización genera ira y comportamientos de represión de tu frustración y de todos estos problemas que ya son comportamientos de riesgo que son enormes. Esto quiere decir que hay muchísima salud mental que está deteriorada, que no abarca alta de gobierno, ¿ok? Entonces, ¿por qué este es el tipping point para que la gente esté mejor? Número uno, porque los psicólogos especialistas en guerra y en veteranos literalmente tienen programas súper especializados a lo que llegan es a través del manejo de ira, ¿cierto? A través de cómo manejar todas estas emociones reprimidas y por lo tanto genera mecanismos de prevención. Dos, te ayuda a externalizar tus emociones, ¿cierto? Yo puedo comprender mis emociones porque puedo comunicarlas, porque el psicólogo especializado tiene la capacidad de sacarme el cerebro y a través de los procesos de conversación y de las terapias para poder comunicar esas emociones. Tercero, tiene la capacidad de construirte y de saber cómo has podido construir estos procesos de normalización de violencia y te construye a través de estos procesos especializados. Pero tercero, note que como esto es literalmente como voluntario, implica que el proceso, tu forma de poder solucionar esto probablemente sea voluntario, ¿cierto? Porque entonces esto es significativamente mejor. ¿Y cuáles son los impactos de todo este programa? Número uno, que al ser voluntario tenemos garantías de que la mayoría de personas va a tener acceso a estos programas, ¿cierto? Si el problema es tan grave como dicen los gobiernos, toda tu familia te va a presionar a que vayas y por lo tanto vas a tener razones para hacerlo sistemáticamente y probablemente funcione bien en la comparativa. Dos, como no vulneremos el consentimiento, esto es increíblemente importante para ganar el debate, el consentimiento es prerequisito para que la gente confíe en el Estado, para que la gente tenga vacunas, para que la gente reciba subsidios, ¿cierto? Cuando yo vulnero el consentimiento, vulnero literalmente la confianza de la gente, la confianza de sus familiares, la confianza de las personas. Por lo tanto, el Estado tiene más barreras para poder proteger a estas personas, para darles acceso a trabajo, para darles acceso a alimentación. Por lo tanto, es más fácil protegerlos en vida del debate. Pero en tercer lugar, en principio el consentimiento lo valoramos por algo que va a decir Yanni, y por lo tanto explicamos cómo la alternativa es mejor, en cómo acercamos a las personas, cómo las protegemos mejor, cómo tenemos una alternativa que es mucho más holística y sostenible para proteger a todos los aspectos de la salud mental de los veteranos. Ganamos este debate. Muchísimas gracias por ese discurso. Ahora vamos a pasar a la vicepresidenta. Hola, ¿me escuchan? Hola, sí, se escucha bien. Ya, perfecto. Ok, estoy literalmente llegando a la universidad, pero ya me alcanzó, así que por eso estoy virtual. Ya, ok. Entonces, voy a poner el timer, pero no sé si lo voy a ver. Igual, creo que probablemente lo que haga sea dar un espacio para que me hagan voice, porque no sé si lo puedo ver en teléfono, así que, ajá. Ya, entonces empiezo en
3, 2, 1. Ok, a ver, el caso de la alta de la OPO depende fuertemente de que no tengamos dinero. Creo que esto no es así. Creo que probablemente la inversión inicial pueda ser fuerte, pero creo que eventualmente la tecnología se va a ir democratizando. Creo que probablemente luego podamos como importar tecnología de otros países que tengan esto mucho más desarrollado, que lo hagan de una manera como a escala y que entonces pueda costar mucho más barato en países que no tienen los suficientes recursos, pero creo que hay países que incluso ya tienen destinado un fuerte presupuesto para todo lo militar, ¿verdad? Pero segundo, creo que también en su lado se tendría que gastar mucho dinero, porque ojo, Amy ya te explicaba cómo es que muchas de estas personas que son soldados retirados tienen fuertes problemas de salud mental, lo cual quiere decir que en el status quo es algo que, y teniendo en cuenta cómo en general se maneja la salud mental en la mayoría del mundo, es algo que está muy, muy débil, ¿no? Por lo cual tendrían que invertir de igual manera fuertemente en psicólogos, en otras herramientas, en buscar nuevas cosas para poder lidiar con la salud mental y los traumas de estas personas. Entonces creo que igual existe una inversión súper fuerte del otro lado. Creo que igual prefiero como limitar como todos estos aspectos negativos que le surgen a estas personas, los traumas, y creo que es mucho más importante lidiar con estos recuerdos aquí porque... Sí, ya, ok. Gracias. Ya, a ver, entonces, ¿qué es lo que sucede? Creo que cuando tienes a personas con recuerdos traumáticos, existe un factor que es incontrolable. Creo que no necesariamente significa que estas personas van a dejar de pasar por una terapia psicológica, sino que lo que ocurre es que eh, es algo que se va a paliar después, pero creo que en el momento en que le quitas los traumas, ya quitas la parte mucho más fuerte y luego todo se vuelve mucho más manejable. Las personas pueden tener traumas por otros lados, no ocasionados por la guerra, que pueden seguir tratándolos adicionalmente, pero creo que le quitas algo muy fuerte, algo que les hace tener pesadillas constantemente y despertar en la noche gritando, algo que hace que surjan imágenes traumáticas, horrorosas, de gente muerta, de gente decapitada, que estuvo a su costado y que son cosas que obviamente generan tristeza, generan ansiedad, generan desesperación. Creo que todo ese tipo de cosas es lo que paleas y lo que genera como los choques emocionales más fuertes que pueden tener estas personas, ¿no? Te puedes sentir, por ejemplo, triste si recuerdas alguna situación como mala que te ocurrió, pero creo que cuando recuerdas este tipo de cosas en particular, recuerdas la adrenalina del momento, recuerdas haber tenido que hacer cosas súper, súper fuertes que ninguno de nosotros se podría imaginar, creo que ahí es cuando desencadenas episodios como emocionales de desesperación mucho más fuertes, ¿no? Ahora, ¿cuál es la ventaja de que nosotros lidiemos con esto de una manera más fuerte que le quita como el trauma más fuerte a estas personas? Creo que la reinserción, de hecho, se hace de nuestro lado mucho más fácil y es mucho más beneficioso, no solo para estos veteranos, sino también para las familias, porque dejas de tener a personas que tienen como traumas muy fuertes, que tienen comportamientos agresivos, que tienen como dificultad para dormir, para relacionarse con otras personas durante muchísimos años. Entonces lo que haces es ayudar a las familias que no consintieron vivir con este tipo de traumas durante el resto de su vida, mientras que el veterano como sigue vivo, sino que les ayudas a justamente tener, ya no tener que lidiar con esto, ¿no? Es muy probable que, igual que en algunos efectos, por ejemplo, de los entrenamientos que han tenido, ¿no? Pero creo que ya no es lo mismo al literalmente tener que ver la realidad de una guerra. Ahí estoy, ok. Eh, ya. Y creo que además de eso, cuando las personas ya no tienen que lidiar con ese trauma psicológico fuerte que constantemente está alterando su tranquilidad, puede ser incluso mucho más fácil que se puedan incorporar a un nuevo trabajo, que puedan alejarse de la milicia o incluso dentro de la milicia ir como a trabajos administrativos, pero que puedan mantenerlos y que no simplemente sientan que están siendo mantenidos por el ejército sin nada que hacer, sino que se sientan como personas mucho más útiles y que pueden contribuir de alguna forma como a la economía, a la institución a la que le dedicaron muchos años y entonces tienen incluso como más motivación para no estar pensando en sus traumas del pasado, sino eh, en poder seguir adelante con sus vidas. Hoy. Casia, pero si su encuadre era que la salud mental no se cuida bien
porque es mala, entonces en su lado tienen menos recursos para mejorar esa salud mental. Solo en mi lado utilizo recursos para mejorar holísticamente la salud mental, ese lado está de nuestro lado. No, 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 no. A ver, mira, si la salud mental actualmente no se cuida y tienes a personas con traumas súper fuertes a los cuales es bastante difícil como enfrentarse porque necesitas mucho tiempo, necesitas a gente especializada, entonces prefiero quitar justamente la raíz de ese problema y prefiero que enfrentar algún otro trauma que puedan tener sea mucho más fácil, ¿no? Creo que en tu lado de la casa, incluso si puedes como mejorar, no sé, la calidad de los psicólogos o más programas sobre salud mental, sigues teniendo este factor como incontrolable, que es que las personas recuerden esto eventualmente o que tengan pesadillas y que entonces vuelvan a pasar por este proceso traumático. Creo que con eso no salí en tu mundo. En mi mundo puedo atacar este problema de raíz y ya si hay personas que pueden acceder a tratamiento psicológico para otras cosas, para ir paliando, lo pueden hacer. Creo que por lo menos algo de disponibilidad de psicólogos para otro tipo de traumas van a tener en mi mundo. Entonces, creo que justamente este trauma tan fuerte con el que es muy difícil lidiar, con el que toma mucho tiempo lidiar, es lo que se termina aliviando en mi lado de la casa, ¿no? Eh, ya, entonces, creo que con esto ya queda claro por qué dejamos como la vía libre para que estas personas puedan tener un proceso de reincorporación mucho mejor. Y segundo, creo que lidiamos justamente con el consentimiento de las familias, ¿no? Creo que si hay personas a las que les dices, ya, y este es otro punto de gobierno que nos decía como, tienes que convencer a las familias de que sus familiares pasen por este borrado de memoria. Creo que o sea, nadie se va a negar a que le digas como, ¿sabes qué? Le vamos a borrar los recuerdos horribles, traumatizantes, que van a hacer que tu familiar tenga pesadillas en la noche, que van a hacer que siempre esté gritando, que tenga PTSD, un montón de problemas. Eh, Creo que es muy poco probable que alguien no quiera eso y además creo que no solamente se trata de la persona en sí, sino de que también afecta a la calidad de vida de las personas que le rodean, a sus amigos, a sus familiares, que tienen que vivir con ellos, que tienen que tener una resiliencia súper fuerte para enfrentarse no solamente a sus problemas personales, sino también las de un Tiempo. familiar. Ok, gracias. Muchas gracias por ese discurso. Ahora invitamos a segundo de Alta Doble. Ya, espérenme chicos, espérenme. No sean malos. Ya. La gente que escucha este debate no son tan malos conmigo. Y digan, wow, denle like. Ya, comienzo en 3, 2, 1, ya. Creo que el problema de alta de gobierno es que claramente no hacen engage, ni siquiera tratan de apuntar el encuadre que ya te traía Sergio. ¿Cómo se ve esto en la metodología? Creo que Sergio te dice, lo que dice la moción es como, en su lado van a borrar la memoria de gente que han tenido problemas combatientes, es decir, en el combate, literalmente te dice, van a hacer un borrado de memoria de recuerdos de combate, y es lo que define al gobierno. Esto es como cuando te cortan las piernas, cuando tienes estos problemas. Entonces, la solución que nos dan es para tratar de bloquear estos impactos. ¿Qué es lo que te dice Sergio? Que el PTSD es mucho más grande y se ven de diferentes medidas. Uno, el entrenamiento militar es sumamente feo. Te humillan sistemáticamente para que estés acostumbrado a eso. Por ende, tienes depresión, tienes ansiedad, tienes recuerdos sumamente feos. Segundo, inclusive es gente que entra militarmente porque no tienen otra alternativa, es decir, gente como que sumamente pobre, que tiene problemas de ansiedad, gente que tiene problemas de depresión, gente que viene de lugares sumamente problemáticos. ¿Por qué? Porque los países que son más militarizados, cuando tú entras a la guerra, te dan dinero para que puedas estar y vivir, y por eso la gente con peor situación de vulnerabilidad entra más a estos lugares, gente que vive en lugares problemáticos, que yo tengo traumas de infancia, que me generan esta ansiedad y se potencian más con la guerra. Es decir, el único factor porque la gente tenga PTSD, ansiedad, depresión, los excombatientes y veteranos, no es porque veo a mi gente muriéndose al frente mío, sino es por todo holísticamente lo que compone yo preparándome para ir a la guerra y los motivos por los cuales me mandaron ir a la guerra. Es decir,
mi solución es mucho más holística que ellos y su solución tiene un problema de solución y la brecha de la solución, porque lo que dicen, es que esto es el motivo por el cual soluciona, B, esta es la solución que te voy a dar. Yo estoy probando que no es solo por esto, es mucho más grande el problema, entonces no abarca. Segundo, creo que lo que nos dice al de gobierno son dos cosas. Primero, hay un consentimiento. Este consentimiento se ve de dos maneras. Es decir, antes yo sabía esto y segundo, como mi familia no consiente que yo los mineros. ¿Por qué esto es falso? Porque, primero, creo que mucha gente recién se va a enterar. Es decir, esta tecnología va a ser relativamente nueva porque cuando recién se han hecho operaciones neurocirujanas, han sido relativamente en el 2010, 2000, es decir, la gente de antes de eso no lo ha consentido porque no sabían que iban a mentir para operar sobre eso. Es decir, el consentimiento está viciado por los veteranos mucho más mayores. Segundo, creo que es que no tienen alternativa, literalmente, uno, te están mintiendo, tú no tienes poder de decidir que estás haciendo eso, inclusive tú dices, yo me voy a meter, pero no quiero, me van a mentir, es decir, estoy sesgado porque yo no sé realmente lo que me van a hacer. Segundo, es que son, o sea, necesitan este dinero para meterse a la guerra, o sea, no tienen otra alternativa. Uno, no puede ir como a la universidad porque no tienen acceso. Dos, la narrativa de ir a la guerra es tan fuerte que te ves involuntariamente obligado a esto. Es decir, tú como persona no tomas racionalmente esto, sino los motivos estructurales y del gobierno te impulsan a que te metas. Es decir, yo no consiento que me hagan esto porque yo no consentí en primer momento de manera libre e informada de meterme a eso. Entonces, es decir, no tengo otra opción, pero en el consentimiento no es como libre, informado, como dicen. Segundo, creo que es que en su lado es mucho peor, porque inclusive si consintieran esto, porque dicen, bueno, es la única alternativa que tengo para que me borren, porque en su lado la salud mental va a estar mal, los psicólogos van a estar malos, porque no le pueden invertir el mismo dinero. El Estado no tiene infinitos recursos, es decir, si ya le invierten a su medida, no pueden decir, vamos a hacer 1000 centros psicólogos para apoyar a esa gente, porque eso es muy costoso que te propone Sergio. Es decir, es excluyente. Si en su lado invierten a esto, no pueden aumentar el presupuesto de la psicología, que ellos mismos ceden, que actualmente es súper mala. Es decir, no tienen alternativa. Y si el problema es como Sergio te dice, que es con más certeza de todos los traumas que tienen las personas y por qué el contenido va a quitar, es decir, esta gente a pesar que lo consiente está simplemente mal, porque consiento algo que me va a salvar, pero realmente no hay certeza que me va a salvar. El problema es mucho más mayor y es mucho más fuerte. Es decir, no hay una como realmente como sana y encima, y el consentimiento que la familia no es mucho peor, porque estamos mencionando los problemas de ira, los problemas que todo eso que te describe. Es decir, el consentimiento es malo porque no ayuda a la solución y encima es viciado. Segundo, creo que ya desde el encuadre de Sergio bloquea, y no que del COVID, ya desde el encuadre de Sergio bloquea todos los beneficios que necesita el gobierno. Al de gobierno dicen dos beneficios. El veterano está mejor porque le borran los recuerdos que detonan todo esto. Esto es falso por lo que decía Sergio en el encuadre. Es que no solo depende de esto, depende de muchas cosas que en tu lado no van a abarcar. En nuestro lado está mejor porque hay una respuesta más holística de todos los traumas que tiene. Segundo, un seguimiento más constante. Y tercero, este largoplacista. En su lado, te hago la operación, ya murió. O te hago un seguimiento para que puedas repetir. En nuestro lado, este largoplacista. Es decir, hay un seguimiento secundario. Si yo tengo una recaída, si tengo un problema más grande, es decir, esto es mucho más eficiente. Es decir, en nuestro lado están mejor los veteranos. Y segundo, dicen, vamos a romper un sesgo de los veteranos. No nunca nos dan certeza de por qué el sesgo de los veteranos lo van a romper. En nuestro lado sí hay certeza de que se pueden reinsertar en nuestra sociedad. Porque uno, porque hay planes para que se puedan meter como a más trabajos. Segundo, vamos a hacer un completamiento sentido de salud. Inclusive, como creo que no es lo más importante, romper un sesgo, creo que lo más importante es que el veterano está mejor y no depende del sesgo, depende de que rompemos todos los traumas que tienen. Literalmente creo que ya le ganamos al de gobierno porque robamos todos sus impactos porque estamos consolados. Antes, voy a dar. Dejando de lado el guapo y lo económico, notemos que los tratamientos psicológicos son largos, duran tiempo, hay daños diarios y mental que condenan a la persona a seguir viviendo con su trauma. Eso no es tan efectivo como nuestro lado. Sí, es que el problema, que inclusive si tú haces coeficiente de que te borro ese recuerdo que viste matar a tu amigo, que literalmente no puedes borrar ese entrenamiento psicológico que te invita, uno, a ser machista, insultar a tu esposa porque te han dicho que las mujeres valen menos, dos, ser homofóbico porque hay dos narrativas en los militares de que hay que ser hombres, hay que ser súper fuerte, no sé, eso que te implanta. Tercero, ese entrenamiento sumamente fuerte de que luchas de poder por quien asciende más de forma agresiva. Dos, te golpean literalmente muy fuerte para que tú puedas aguantar la tortura. Te preparan para aguantar torturas nivel 1 psicológica y nivel 2 física. Eso en tu lado no se soluciona porque solo bloqueas los recuerdos de combate. Entonces, a pesar que sea a largo plazo, va a ser más efectiva y no van a tener recaídas como en su lado, que no va a pasar. Voy a la baja. Incluso aunque los casos de las altas sean igual de efectivos, bajo el gobierno va a demostrar porque es moralmente legítimo hacerlo y moralmente deseable. No, es que el caso de las altas no es igual de efectivo, porque literalmente alta de gobierno no prueba la efectividad de todos los demás problemas que te da Sergio. Y han tenido la oportunidad de estar engage. En mi lado sí es eficiente porque probamos porque todos los problemas se han solucionado. Creo que ya ganamos, pero antes creo que voy a tener como dos prevención de caso de sobre lo de, en caso que nos digan, esto no va a ser tan costoso. Esto es falso, lo más probable es que esta tecnología sea nueva, es decir, del 2010, 2015, porque los avances científicos son recientes de las operaciones neurocirujanas, porque necesitan mucho internet, mucho acceso, mucha educación. Es decir, esto es nuevo, no van a decir que se ha democratizado, porque para democratizarse es un proceso a largo plazo. Las vacunas en un año siguen siendo costosas. Realmente no se ha democratizado la vacuna, empieza después de 30 años.
Segundo, es decir, mucho dinero. Segundo, son operaciones realmente que te tienen que sacar parte de tu cerebro. Es mucha especialización en lugares que solo te pueden hacer esto. Implementaciones sumamente costosas de equipos médicos, de profesionales especializados. Es decir, abrir carreras nuevas que solo sean para esto y dedicar a gente a mucho largo tiempo. Es decir, esto puede ser democratizado a futuro, es decir, 30, 40 años, cuando ya hay especialidad perfecto. En corto plazo, no, y la gente sigue sufriendo. Por ende, somos mejor a nuestro lado. ¿Por qué damos este debate? Porque, uno, te porque es mejor acceso. ¿Por qué? Porque a corto plazo van a haber más acceso, porque las narrativas no van a estar en contra de que, van a implementar un microchip, etcétera. Creo que las narrativas sobre la salud mental hay que cuidarlas, ya son muy aceptadas ahora sobre, hay que guardarnos a nuestra, hay que amarnos, hay que respetar, hay que hacer empatía. El psicólogo ya no está tan hecho un villano. Segundo, creo que a largo plazo se mantiene porque ya hemos invertido en infraestructura. Tercero, es más holística porque respondemos en todos los problemas que le hace esta persona. Cuarto, creo que hay no solo se ve más de dos cosas. Uno, mejora su trabajo, ya no tengo depresión por otros motivos, estoy mejor con mi familia. Y segundo, vivo una mejor vida. Y gracias, ganamos este debate por eso. Muchísimas gracias por ese discurso. Ahora damos paso a la baja de gobierno. Un segundo, porfa. Estoy poniendo timer aquí y las notas. Empiezo en 3, empiezo en 2, empiezo en 1. Lo primero que voy a hacer es responder directamente a dos elementos que son falsos en la Cámara Alta de la oposición. Primero, con respecto al sufrimiento dentro de la educación militar. Esto es falso. Creo que todos hemos debatido contra, por ejemplo, las escuelas militares de Chorrillos cuando participaron de SMUDE, o vemos a las personas que son militares y que pues pasan por las calles cuando pues hay algún tipo de desfile. No son personas que no pueden convivir en sociedad. Por ejemplo, en Corea del Sur, la mayoría de las personas, por no decir que todas, pasan por servicio militar y no son personas que estén dementes de la cabeza. Es decir, creo que, en efecto, hay situaciones específicas que hay personas específicas que pasan, que les hacen como hacer cosas bastante grotescas, pero creo que en ese sentido, ese tipo de dinámicas no son las más importantes en el debate porque son, uno, bastante reducidas, dos, cualitativamente más subsanables, tres, noten que en la medida, cuando ya borro los recuerdos, literalmente ese tipo de escenarios son los únicos que quedan y por lo tanto el sistema de salud que tenemos a día de hoy ya puede hacerse cargo de los mismos. Por lo tanto, ese punto alrededor del encuadre de, la educación militar es terrible. No, porque no te conviene que tu persona esté tan quemada que, por ejemplo, en plena guerra comienza a matar a todos sin sentido porque eso te gasta más plata, te genera problemas de derechos humanos, etcétera. Te conviene que sean funcionales, que sean líderes, que sean diplomáticos, que puedan tomar decisiones y que puedan manejar grupos. Es decir, también les enseñas dinámicas que literalmente contrapesan ese tipo de lógicas. Eso está acá el caso de alta de oposición. Segundo, noten, la aplicación es en personas mayores. Y esto ya entra dentro del encuadre de baja de gobierno. ¿En quiénes estamos aplicando el borrado? El borrado se aplica para cuando están en retiro. ¿Quiénes están en retiro? No los que tienen 20, 30, 40 años que siguen combatiendo, sino las personas de 50, 60 años que ya son mayores y que por lo tanto no son tan activas y que ya han criado a sus hijos. Si son machistas, ya los criaron. Lo siento, ya son machistas. Segundo, si es que les pegan a sus mujeres, ya les pegaron durante esos años. Creo que igual es una exageración y una ridiculización de cómo son las personas militares verdaderamente. Pero además, el machismo, el racismo, el conservadurismo es multifactorial. Que le borres la educación militar o que trates de terapiar cuando ya tiene 50 o 60 años, no cambia en realidad gran cosa con respecto al machismo estructural o a ese tipo de dinámicas. No es un punto de inflexión, es un punto bastante marginal dentro del debate, está por fuera. Pero en segundo lugar, noten, hay otros puntos multifactoriales que quiero quitar del debate que baja oposición igual está condenada al caso de ala alta porque el contramodelo ya les obliga a defender la comparativa, pero por si acaso los voy a quitar. Uno, ir a la guerra. Tú vas a la guerra por razones políticas, económicas, sociales, raciales, étnicas, no porque vayas a borrarle o no borrarle los recuerdos de combate de una persona, eso está por fuera. Esto no es el punto de inflexión para eso. Segundo, odiar o amar a la guerra. Odias o amas a la guerra por las narrativas de ONGs, por las narrativas económicas, por las narrativas de muerte o vida, de no querer perder a tus familiares. Es decir, en ambos lados odiamos la guerra por igual o la amamos por igual dependiendo del país en el que estemos por fuera. Vamos entonces a lo que verdaderamente importa en el debate, que son dos cosas. Primero, el bienestar de los soldados, que creo que eso es lo que han querido defender las altas. En segundo lugar, la libertad. Vamos con el daño y el bienestar de los soldados. Mi alta lo que dice es, generan traumas bastante fuertes, generan PTSD y por lo tanto hay que necesariamente tratarlos. Yo voy a ampliar el margen de este impacto mostrando cómo el daño es estructural y no puede resolverse ni siquiera con el contramodelo de alta de oposición. En primer lugar, respondiendo a la accesibilidad de este modelo. Con respecto a ese punto, creo que ellos parten de especulaciones. Literalmente dependen de cómo se va a ver una máquina que, ojo, todos los países del mundo tienen que poder aplicar para que esta moción tenga sentido. Es decir, la República Democrática del Congo tiene que poder aplicarla para que el debate tenga sentido. Es decir, probablemente sea bastante barato la máquina. Segundo, necesita personas
Dicen que necesariamente vamos a tener que hacer campañas por normalizar. La guerra a día de hoy, yo no quiero ir a la guerra porque me han contado que es bastante mala. Esto ya hace que, por ejemplo, cuando surge una máquina que literalmente dice podemos borrarte los recuerdos de combate, todo el mundo esté a favor de eso y por lo tanto no tengo que invertir en campañas. Tercero, la accesibilidad. No necesito que cada persona tenga un lapicero como en los hombres de negro para que se borre la memoria, solo necesito que el Estado tenga una o dos de estas máquinas que automáticamente te borran la memoria. Pero en último lugar voy a comparar el daño y el bienestar material. Vamos con dos implicaciones aquí. El daño, noten que es no proporcional, porque ya han sufrido daños físicos. En nuestro lado les quitamos automáticamente el daño mental que han recibido porque le quito los factores que normalmente detronan y triggerean y por lo tanto es automático. La proporcionalidad está mucho mejor explicada en baja. Segundo, los detonadores de memoria. Noten que los detonadores de memoria funcionan de forma bastante particular. Normalmente cuando yo veo algo lo asocio a otra cosa, pero cuando mis neurotransmisores se queman dentro del combate por el ruido, por las imágenes, que solamente son exclusivos del combate, no del entrenamiento, sino del combate específicamente, hace que ese tipo de circunstancias detonen, sobre todo cuando mi mente se va desgastando a medida que voy haciéndome más adulto y por lo tanto es necesario retirárselo. Yo no puedo perder 5, 6 años de terapia en el lado de la cámara alta de la oposición, sobre todo si partimos de una base en la que el sistema de salud tiene que pasar de ser bastante malo a ser regular y luego bueno, es decir, en su lado, probablemente estas personas que a día de hoy son las víctimas, uno, más certeras porque están hoy, segundo, son las que más nos importan en la medida en la cual ya han entregado sus vidas a la milicia, tenemos que retirárselo ahora mismo en términos morales. El daño solo se repara en el lado de la cámara baja del gobierno, porque en segundo lugar, su lado no es exclusivo ni siquiera, porque en nuestro lado creemos que hay ONGs que ya están trabajando para hacer la psicología mucho mejor, para hacer el entrenamiento mucho mejor. Ya he mostrado incentivos para que el entrenamiento, en efecto, por incluso lógicas utilitarias, sea mejor y por lo tanto no necesito el modelo de la alta de la oposición para tener sus impactos también están en baja de gobierno. Tercero, es desproporcionar el daño por el tiempo de la terapia. Yo no tengo que hacer el tiempo, pero además, ojo, en su lado ellos dependen de que yo le dé gratis a todas las personas que han combatido terapia por al menos unos 5 o 6 años, las cuales a día de hoy son bastante costosas, las pastillas son bastante costosas. Es decir, probablemente aunque lo subsidie, estas personas normalmente en el mundo real tienen que hacerse cargo de estos pagos y por lo tanto esto es inmoral en términos de que también tienen que hacerse cargo de tener que costearse el tratamiento. Creo que es horrible lo que quiere hacer la Cámara Contraria, la revictimización y el daño moral es claro. En alta de oposición, en nuestro lado le retiramos automáticamente esto. Si es un viejito conservador, bueno, eso no le daña en su vida cotidiana, mucho más allá de que probablemente sus nietos le regañen. No creo que es importante, Alta. Lo circunstancial y el grupo más reducido de este debate es los excombatientes por PTSD, que igual están a nuestro lado. No están lidiando no es todos los circunstancial. problemas. Nota que todo combatiente que haya pasado por esto, por los sonidos súper fuertes que vive, por las imágenes súper fuertes que vive, en efecto, en algún momento asocia. No podemos permitir margen de error. Ese es el punto último de explicación de baja de gobierno. En términos morales, noten que la mayoría sí va a querer, porque esta la moción dice en contra de su voluntad, pero es un poco tramposa, porque la mayoría va a querer usar la máquina y eso también responde a alta oposición. Tres mecanismos para eso. Uno, emocionalmente tú asocias estos recuerdos. Creo que la gente no quiere vivir con estos recuerdos, voluntariamente van ahí. En segundo lugar, la mayoría de las narrativas, como en películas, te muestran la guerra es horrible, probablemente quieres usar la máquina. En tercero, probablemente incluso si que algunas personas se resisten en el primer momento, y a esas personas no vamos a atender prioritariamente, vamos a tener que en efecto han venido voluntariamente, normalmente hacen efecto llamada, porque cuando ellos cuentan que ahora están bastante mejor, los otros se comienzan a animar, incluso por curiosidad, y por lo tanto las personas que no van a consentir son bastante pocas, pero incluso porque esas personas tienen que hacerlo. Primero porque yo tengo una deuda con ellos, creo que están suficientemente secados y por lo tanto su condición de convencimiento está como sesgada y yo tengo como Estado la obligación de, como les genera el daño, reparárselo lo más automáticamente posible, cosa que respondí en mi punto de análisis, así que ganamos. Gracias. Muchísimas gracias. Ahora invitamos a baja de oposición. ¿Se me escucha bien acá? Acércate un poco más, si es posible. Hola, se me escucha bien. Todos. Ya, sí. Ok, inicio en 3, 2, 1. Ok, voy a introducir básicamente. 3, 2, 1.
Voy a introducir básicamente un encuadre que creo que es bastante importante de lo que no se ha hablado en todo el debate que yo estoy introduciendo poco a poco, es básicamente las redes de apoyo de los militares, ¿no? Como mi alta básicamente siempre dice, vamos a reinsertarlos, vamos a meterlos otra vez, pero no te explica exactamente cómo va a ser esta reinserción y sobre todo cómo se va a ver las redes de apoyo de esas personas que han estado toda su vida dentro de lo que serían los militares, dentro de los cuarteles y cómo básicamente esos personas no tienen, van a tener muchas opciones de tener muchos más amigos fuera. Primero, porque probablemente estas personas no tengan muchas conexiones primero con su familia y con sus amigos. ¿Por qué? Porque han pasado todo su vida dentro del cuartel, ¿no? Yo probablemente vea a mi esposa, a mis posibles hijos, una vez cada un mes, probablemente durante todos estos años, porque yo he estado constantemente metido, primero, en guerras que probablemente he estado en otro país luchando por 4 o 5 años, o probablemente simplemente por el hecho de estar en el ejército, de estar entrenando constantemente, probablemente no he tenido tiempo para, obviamente, tener conexiones con esta familia y con probables amigos fuera de la milicia, ¿no? Como muy probablemente, este es el segundo punto, todos mis amigos, a la gran parte de las redes de apoyo que yo tengo, probablemente sean las personas con las que he compartido todo este tiempo dentro de la milicia. Primero, porque he tenido mucho más, mayor tiempo para conectar, a diferencia de, no sé, mi familia, mis amigos con las que probablemente, y aún así tenga, aún así me quieran, o tenga la conexión, no sea una conexión suficientemente fuerte, no me sienta tan cómodo con ellos como probablemente con gente con la que he pasado muchísimo tiempo. Y dos, porque creo que se crean muchas conexiones a través de las experiencias. ¿De qué se va a tratar básicamente lo que sería mi extensión? Primero te voy a explicar por qué no solo en la alegría se generan conexiones, sino sobre todo en los malos momentos y en las tristezas, y por qué es muy importante para que el modelo de lo que presentemente mi posición funcione, es que tenga redes de apoyos fuertes. No me baso simplemente con que me reinserten a que yo tenga un trabajo y que tenga un psicólogo, si básicamente cuando llego a mi casa estoy solo y no puedo hablar con nadie más que no sea un psicólogo y que le estoy pagando constantemente para que obviamente me tengan mi acompañamiento. Cosas que explicar dentro de este debate. Primero, porque muy probablemente una vez salga este cuartel cuando esté retirado, cuando tenga 60, 70 años, no tenga amigos. Primero, porque probablemente fuera, como ya expliqué, fuera de la milicia yo no tengo con quién hablar. No soy un hombre de 60 años que me meten a trabajar en un lugar X, probablemente mi compañero de trabajo sea yo, un hombre de 19 años que trabaja part-time. ¿Con qué mierda voy a hablar con un compañero con el cual primero no tengo nada en común? Yo no voy a poder formar las mismas conexiones porque muy probablemente yo no tenga con quién conectarme. Segundo, porque yo no sé conectarme con las personas fuera de lo que sería el cuartel, ¿no? Probablemente todos los amigos y todas las amistades que yo he formado básicamente en lo que sería dentro del cuartel sean en conversaciones a base a lo que hacemos en el cuartel, a base de cómo va la guerra, a base de cómo van los entrenamientos, o a base de temas que solo nosotros entendemos. Es muy probable que todas esas personas ya de avanzada edad no tengan los mecanismos suficientes para básicamente lo que sería primero lo que sería pues, hacer amigos y nuevas conexiones. Y esto que hace que básicamente yo tengo con quien hablar, yo tengo con quien socializarme y probablemente esto determine que yo me sienta inclusive mucho peor. Aún así tengo un acompañamiento psicológico, muy probablemente yo me termine aislando, yo me termine sintiendo mucho peor porque muy probablemente yo no tengo con quien hablar, no importa si tengo un psicólogo que es el mejor del mundo, porque si yo llego a un caso y estoy solo y no tengo con quien hablar, simplemente me siento en mi sofá, hacer sudoku, muy probablemente no importa ese acompañamiento psicológico porque yo mentalmente igual me siento muy mal. Después, aquí entra la extensión. ¿Por qué por cuatro mecanismos las personas no se unen solo por las cosas buenas, que es básicamente lo que se ha el gobierno, que vamos a dejar las cosas buenas y no las cosas malas, sino sobre todo se unen en lo que serían los peores momentos? Primero, por los agradecimientos y la deuda moral que existe. Creo que existe una deuda moral de agradecimiento con personas que yo he estado durante la guerra, ¿no? Porque muy probablemente ellos me han salvado la vida y han arriesgado su vida para que yo pueda estar aquí todavía viviendo y contando lo que ha pasado. Por eso existe un gran agradecimiento y existe una conexión muchísimo más fuerte con estas personas que ya están lo que sería dentro de esta milicia. Segundo, por seguridad, porque yo me siento seguro con estas personas porque son personas que básicamente han estado conmigo en mis peores momentos. Tercero, por mecanismos biológicos, yo asocio el confort en lo que sería en todo el caos a estas personas porque dentro de la guerra, cuando he estado a punto de morirme, esas personas han estado conmigo y me han apoyado. Por lo tanto, por mecanismos biológicos del mismo cerebro, yo me siento mucho más cómodo con estas personas porque he pasado mis peores momentos con ellos. Y cuarto, por narrativas, porque todos estamos bajo las narrativas de es mucho mejor estar con las personas que han estado en tus peores momentos y no solo en tus mejores momentos. Creo que estos cuatro mecanismos te preparan suficientemente porque no basta de que me queden los recuerdos bonitos, porque muy probablemente las conexiones verdaderas y verdaderamente sienta que tengo amigos y compañeros realmente con los que me siento cómodos sean a través de las personas con las que he pasado mis peores momentos. Yo me he explicado cómo los recuerdos se borran, son los traumáticos, ver los sonidos, este tipo de cosas. Los recuerdos bonitos siguen presentes. Claro, pero yo te estoy explicando porque no me importa, porque son los peores recuerdos con los que más conexión hago con los amigos, con los que más redes de apoyo tengo, porque son las personas con las que más mierda le he pasado. Entonces, si estas personas están con los que he estado en mierda, son las personas con las que mejor me conecto, por los mecanismos que acabo de decir, creo yo.
Después, ¿qué causamos al borrar las memorias a estas personas? Primero, le estamos retirando totalmente lo que serían las redes de apoyo porque yo ya muy probablemente salga y yo no tengo con quién hablar. Creo que esto ya está bastante explicado. Si ya me borro la memoria, primero, si en el mejor de los casos no se las retiro, simplemente las debilito, igual las estoy debilitando, ¿no? Porque estoy con compañeros con los que es verdad que he podido compartir cuartel, pero no tengo la misma conexión que como haber pasado 4 años metidos en una trinchera, conversando todos los días y sabiendo que no llegamos a mañana, ¿no? Creo que ya está mucho mejor explicado porque estas redes de apoyo son suficientemente fuertes y más importantes únicamente cuando hemos estado juntos en la adversidad y no solamente cuando las cosas han ido bien. Creo que esto desemboca justamente en lo que todos estamos tratando de evitar dentro de este debate, ¿no? Es de que se jode la salud mental, es de que no me importa, como he explicado, que tengo un buen psicólogo si mi salud mental básicamente está en la mierda. Entonces, ¿por qué solo con las redes de apoyo el modelo que representa mi alta función? Esto es básicamente el punto que les falta rellenar, ¿no? Es que primero, me siento mucho más entendido y me siento mucho más entendido, porque yo estoy en un grupo con personas que han pasado lo mismo que yo y solamente ahí me siento acompañado, ¿no? Solamente ahí no me siento solo, porque son ese tipo de personas que han pasado lo mismo que yo, con las que yo puedo conversar de los temas que toda mi vida he conversado. No es que de la nada, después de conversar 60, 70 años los mismos temas, tenga que adaptar a una sociedad que probablemente a la que yo no estoy acostumbrada, a la que probablemente nunca me acostumbre, porque soy una persona, como yo sé que he dejado este debate claro, de avanzada edad, las cosas han cambiado. Probablemente mi compañero me hable de trading y yo en mi época ni siquiera sabía que existía trading. Entendiendo esto, creo que primero me siento mucho más entendido por las personas, no únicamente por tener muchos más temas de conversación o por el tiempo, sino que porque realmente ellos saben por lo que yo he pasado, ¿no? Ellos saben realmente por todo el sufrimiento que he pasado y por todas las cosas malas que he pasado. Después, estoy acompañado, se mitiga todo lo que estoy trayendo desde antes, que es básicamente el aislamiento y la probable depresión. Como probablemente cuando salga ya me sienta solo, pero cuando yo tengo estas redes de apoyo, creo que es mucho mejor, porque ya no estoy totalmente solo, no me siento aislado, yo puedo conversar con mis compañeros, puedo, no sé, juntarme a jugar billar o juntarme a jugar solitario. Creo que básicamente es mucho mejor porque estoy mucho más acompañado y estoy también mucho más respaldado porque no importa qué tan bueno sea un psicólogo, nunca va a poder meterse en mi piel, ¿no? Nunca va a poder meterse en mi cerebro, nunca va a poder meterse exactamente con todo lo que yo he sentido. Por lo tanto, solamente las personas que han sufrido lo que yo he sufrido son las mejores personas con las que pueden estar conmigo. Y todo esto junto, acompañado del acompañamiento psicológico, creo que es lo mejor que sería para todo este tipo de personas. La solución no es simplemente borrar las memorias, hacer como si fuera un reseteo y ya no tener todos estos recuerdos, todas esas conexiones que han hecho valiosas lo que serían las conexiones de las personas, ¿no? Sino de que te estoy explicando porque únicamente el modelo de alta que considero que le falta a este punto para entender por qué la psicología y todo este acompañamiento es tan bueno, justamente son las redes de apoyo que está intentando gobiernos borrar y retirar, son las que son determinantes para que estas personas realmente tengan una buena salud mental. Gracias. Gracias por ese maravilloso discurso. Ahora cerramos la bancada de gobierno con Látigo. ¿Se me escucha bien desde ahí? Sí, se escucha bien. Perfecto. Comienzo mi discurso en 3, 2, 1, va. Aunque ya es claro que ganamos desde baja de gobierno, voy cámara por cámara a explicar por qué le ganamos a cada uno de los equipos. Uno, ¿por qué le ganamos a cámara baja de oposición? Cámara de oposición tiene 4 errores fundamentales. Uno, un contexto que no es claro dentro del debate. Explican que hay una deuda histórica y una sociabilización a través de valores para las personas que están retiradas, como que les debemos el sufrimiento que han tenido para construir una nación, pero luego explican que estas personas van a estar solas en la vida y que no van a tener apoyo. O las personas de la sociedad tienen un fuerte valor para con estas personas retiradas y por lo tanto no van a estar solas en su vida y sí van a tener mecanismos de acompañamiento, ONGs que les hacen como ayuda social, que por lo tanto hacen acompañamiento, o van a estar realmente solos aislados. Pero esto no es lo peor.
Lo segundo es que ellos mismos denotan el criterio de urgencia que nosotros ya recalcamos desde baja de gobierno, por lo cual el criterio moral es lo más importante. Cuando salen y se retiran, lo único que les queda es los recuerdos que tienen de la guerra. Seguramente ya han perdido muchas personas y tienen muchas trabas psicológicas para resociabilizar en la sociedad, para generar nuevos vínculos de afecto, para reconectar con los vínculos de afecto que han perdido por estar durante la guerra. Esto solo se logra cuando automáticamente les quitamos los recuerdos cuando se retiran, no con un periodo en el cual les obligamos a mantenerse con estos recuerdos y por lo tanto trabajamos más su recuperación y su reinserción social. El criterio de urgencia se demuestra desde baja de gobierno. Pero segundo, nótense que es conflictivo el discurso de baja de oposición. Uno, porque explican la necesidad de los recuerdos negativos de la gente, pero a la vez dicen que es necesario quitárselos. Uno, o es necesario que los mantengan durante un periodo posterior porque es lo único que les mantiene cerca, ¿verdad? Porque es lo que más recuerdan y lo que más les une a sus compatriotas, o necesitamos quitárselos porque son problemáticos para su subsistencia. Si reconocemos que es necesario quitárselos para su subsistencia, entonces también reconocemos que no puede al mismo tiempo decir baja de posición que es necesario que solo tengan esto para poder subsistir. Es una o la otra. Según lo que ha dicho su alta, es necesario quitárselos progresivamente para que sí puedan ser funcionales en la sociedad. Por tanto, este punto no es necesario dentro del debate. Pero último, por el cual bajo de posición ya no puede ganar este debate, es que les falta ponderación de su propuesta, ¿verdad? No explican sobre por qué esto es mejor, más urgente, moralmente más deseable lo que presentamos desde bajo del gobierno y por lo tanto no pueden ganar. Vamos ahora con alta de la oposición. Alta de la oposición tiene tres errores fundamentales. Uno, que el consentimiento de su lado de la Cámara es un consentimiento que es constante, ¿verdad? Nótese que tengo que consentir en ir a cada una de las sesiones de terapia, que cada vez son más difíciles de acceder para mí como veterano, porque tal vez la primera y la segunda no son tan difíciles porque tengo que hacer un conocimiento como la persona que me va a tratar, pero la tercera y la cuarta presentan un gran coste moral dentro de mi persona en el cual tengo que revictimizarme y hacer una expresión absurda de las dificultades que he tenido para vivir después de los traumas. Esto después implica que ya no tengo incentivos para volver a ir a las siguientes sesiones por el gran coste que voy a asumir que me va a generar a largo plazo. Dentro del lado de gobierno es literalmente un solo consentimiento que tenemos que dar, pero además el problema al intentar que alta oposición intente ser tan amplia la moción es que entran en cosas y en escenarios que no son relevantes. No son relevantes los escenarios en los cuales el entrenamiento castrense le hace mal a las personas, porque ya Jorge explicó muy bien cómo es que incluso en esos escenarios, uno, son muy reducidos, donde dejan de ser funcionales y ya se denuncian en la sociedad para que hayan cambios, pero segundo, la mayoría sí expresa y hace que sus soldados sean funcionales, pero muchas sociedades donde, por ejemplo, hay entrenamientos obligatorios y como forzosos para que las personas entren a la milicia, los entrenamientos igual están dirigidos para que las personas como puedan prestar servicios, no para lavarles y destruirles la mentalidad, porque igual tienen que ser productivos después de que salgan de su servicio militar obligatorio, ¿verdad? Y que luego sean tropas en reserva. Entonces, cuando nosotros ganamos el consentimiento, lo ganamos de dos maneras. Uno, la reducción de escenarios en los que el consentimiento es necesario. Ya demostramos que los escenarios en los que el consentimiento es necesario es solo uno y por lo tanto es marginalmente, no marginalmente, abismalmente más accesible del lado de baja de gobierno, pero además es más deseable por todas las lógicas intrínsecas que tiene el Estado. El Estado ya difunde, ¿verdad?, cómo es necesario, por ejemplo, superar a través de lógicas de mejoramiento psicológico, pero además como en las películas nos enseñan a que todo esto es como muy negativo, ya las personas tienen una predisposición a acceder a esto. Pero segundo, la necesidad de los escenarios negativos, ¿verdad? Ganamos también en estos puntos, porque los escenarios en los que tenemos que violar el consentimiento de las personas no son tan importantes como lo intenta hacer ver alta de la oposición. No son escenarios en los que las personas activamente se van a oponer a esta medida, pero incluso si lo hicieran, las razones ideológicas que tengan por detrás no se sobrepasan a la necesidad que tiene el Estado para ir en contra de esto. Uno, por la deuda que tienen con ellos, pero dos, por el derecho que les han ofrecido y vendido a través de las narrativas militares que tienen para el descanso. Cuando yo te digo que te enlistes es para que hagas un servicio por tu nación, y después del servicio que tienes por tu nación, yo te garantizo condiciones materiales, ¿verdad? Te garantizo bonos, te garantizo un lugar para donde vivir, te garantizo literalmente dinero constante, lo que implica que es descanso. El descanso solo se garantiza cuando, además de las cosas que ya te ofrezco literalmente un descanso mental, una paz a la hora de dormir. El problema es que ya habíamos explicado cómo atendemos los problemas psicológicos de una forma sostenible y holística. No solo dependemos de uno en específico, esa es la diferencia y el delta del debate. Pero no es sostenible porque requiere psicólogos especializados en traumas de guerra. Uno, eso no lo tienes en el lado, tienes que construir a largo plazo, porque ya explico, porque en el progresismo del desarrollo de la salud
uno estatal, pero dos mental. Esto es mucho más difícil de acceder para las personas que necesitan, uno, por criterio de urgencia, ayuda ahora, pero segundo, el escenario automático es mucho más importante de nuestro lado, pero es más legítimo, exigible hacia estas personas porque garantizamos que puedan socializar en el ahora, que no pierdan más años de su vida cuando ya tienen 50. Ese es un criterio de urgencia muy específico. Cuando tienen 50 años, su vida ya se gastó, ya la dieron en el ejército. Es necesario como resanar las heridas que les hemos ocasionado en el actual por el coste de tiempo que ya han invertido para el servicio con nosotros. 3 puntos sobre los cuales le ganamos a nuestra alta en términos de análisis, impactos, pero además en certeza dentro del debate. 1. Le ganamos a nuestra alta porque presentamos unas mejores refutaciones y en nuestro caso choca mejor con todo lo de las oposiciones. Nosotros que nuestra alta no está preparada en términos de modelo, pero además en matices sobre cómo funciona el sistema, tanto en términos de entrenamientos y cómo se construye la sociedad para responder a los casos de las oposiciones. Pero segundo, la certeza de los daños. Hay una falta de certeza en cómo los daños se producen, uno en la materialidad dentro de alta. Las respuestas que da nuestra alta simplemente recuerdan los traumas día a día, no hay una expresión específica sobre cómo esto afecta la emocionalidad de las personas y su comportamiento. Eso solo sale con Jorge cuando explica las relaciones que existen entre las emociones y los comportamientos, pero además con las vivencias diarias. Y segundo, no solo con la certeza del daño que nos permite desbloquear mejor los impactos, sino con el grado de certeza que tenemos de que las personas van a brindar su consentimiento, de que no es que de la noche a la mañana el Estado va a imponer algo que la sociedad no quiere, sino como existe una construcción social que va a hacer que esto sea deseable, pero que además sea accesible, respondiendo mucho mejor los casos de contingencia de alta oposición. Es más accesible porque las lógicas militares se predisponen a venderse de esta manera, porque entonces hacemos más congruente a como las narrativas estatales en cuanto a si yo te estoy prometiendo una paz a futuro, te estoy prometiendo un enlistamiento que luego te va a generar consecuencias positivas, te las estoy garantizando material e inmediatamente, y por lo tanto la retribución que te hago como Estado a ti militar es mucho más directa, pero más correcta y moralmente más deseable. Por todo lo anteriormente mencionado, gracias. Muchísimas gracias por ese discurso. Oli. ¿Se me escucha desde acá? Hola. Creo que no. ¿Te puedo acercar un poco más? Ok, voy a acercar un poco más. Ay, no, tu falta está bonito. Gracias. Gracias. Hola, ¿se me escucha desde acá? Sí, ahí sí se escucha bien. Ok. Me voy a dedicar mi discurso a Luis, ¿por qué no? A las salas, porque qué bonito debatir aquí. Y ajá. Dejen que ordeno mis notas que están sumamente desordenadas. Inicio en... Quiero ver si suena. Inicio en 3, 2, 1. Panel, aclaremos el debate, aclaremos el caso de baja de oposición. Creo que baja de gobierno no es un buen engage con esto, literalmente como solamente lo tergiversa de forma muy mala. Puntos importantes del aclaramiento, cómo es que vamos a chocar y cómo es que nos vamos a diferenciar a la misma vez de alta de oposición. ¿Qué es lo que Luis les explica en su discurso? Creo que Luis les explica dos cosas importantes. Uno, cómo es que las deudas morales no están con la sociedad, es decir, yo como sociedad no tengo una deuda moral con el soldado como baja de gobierno quería venderlo. No, la deuda moral es con las mismas personas con quienes yo fui a la guerra. Yo como soldado tengo deudas morales con mi propia persona, de mi mismo batallón, porque justamente he vivido experiencias horribles con esa persona, porque probablemente las conexiones que yo tenga sean inmensas por las mismas explicaciones que ya Luis les está explicando, ¿no? Noten que eso lo que hace es evitar justamente la tensión rara que baja de gobierno quería vender al respecto. Pero la segunda cosa a aclarar es justamente cómo se ve el acompañamiento. Noten que baja de gobierno nos acusa de tratar de acuchillar a nuestra alta o de básicamente como tensionarla. Puntos importantes en el matiz al respecto, entendamos esto. Noten que alta de oposición lo que les trata de probar es que, mira, la salud mental es sumamente importantísima, única y exclusivamente a través de dos puntos. Uno, las recepciones a los trabajos, que no terminaron de explicar, pero lo mencionaron. Y segundo, justamente el acompañamiento psicológico. Panel, lo que Luis les explica no es de que nos vamos a alejar del acompañamiento psicológico. Lo que les explicamos es un grado de certeza más, únicamente a través de que tenemos al psicólogo, pero además tenemos las redes de apoyo exclusivas, que es lo que Luis les menciona al respecto. Noten que eso no tensiona el caso, lo que hacemos es
agregar la certeza. Las denuncias hacia alta de oposición es que mira, probablemente ahora tú tengas muchos menos incentivos a ir cada vez, a ir a las terapias cada día más, porque probablemente sean muy largas. Únicamente cuando Lilia se explica que tenemos redes de apoyo que nos están constantemente apoyando, tenemos redes de apoyo que nos están diciendo constantemente que tenemos que ir a estas cosas, y tenemos las conexiones fuertes con estas personas, es donde tenemos muchos más incentivos a estar justamente a cerrar justamente y estar dentro de los programas de reinserción y dentro de los programas psicológicos que alta de oposición nos decía. Noten que eso lo que genera es justamente dos puntos importantes. Uno, agregamos certeza al punto de qué tan probable es de que las personas quieran ir si duran mucho, pero segundo, noten que el acompañamiento es mucho mejor, ¿no? Noten que al momento en que yo puedo ventilarme con personas que han entendido lo que yo estoy viviendo, noten que al momento en que yo puedo tranquilamente decirle a una persona, oye, me siento horrible por todas las cosas traumáticas que he pasado, noten que ese acompañamiento es mucho más fuerte porque justamente entiendo que la otra persona ha pasado lo mismo que yo. Probablemente el psicólogo sí, trata de hacer lo mejor posible del mundo y de entender todo lo que yo estoy sintiendo, pero noten que la conexión que yo tengo como paciente probablemente sea mucho menor al respecto, ¿no? Noten que se agrega grados de certeza sobre cómo el acompañamiento se da, cómo es de que ahora las personas están muchísimo mejor del lado de baja de oposición. Antes, alta. Las redes de apoyo siguen existiendo, ¿verdad? Igual tienes amigos, igual tienes familia. Es más, te van a extrañar más porque has estado un tiempo largo fuera del país. Cuando venga te van a abrazar, te van a hacer abrazo. Eso sí me hace con el debate si hay mejor el lado del gobierno. El punto es de que esas redes de apoyo no saben lo que yo sufrí. El punto es de que esas redes de apoyo no tienen conexiones. Probablemente lo único que me digan es que mira, perdón que hayas tenido que pasar por todo eso, pero noten que probablemente ese perdón que hayas tenido que pasar por todo eso no sea lo suficientemente fuerte para mí, porque es básicamente lo que pasa, ¿no? Pues es que cuando una persona, pues es que cuando estamos en funerales una persona nos dice perdón por tu pérdida, no lo sentimos como un perdón con tu pérdida porque entendemos que ese sufrimiento lo estoy pasando únicamente yo y no la otra persona, ¿no? Noten que entonces, por más redes de apoyo exclusiva, por más redes de apoyo en ese sentido, probablemente a mí como persona que está sufriendo un montón no me sea tan fuerte, ¿no? Noten que las únicas redes de apoyo que verdaderamente sí me dan las conexiones importantísimas son las que Luis les mencionaba respecto a que sí probablemente perdamos al momento en que borramos esos recuerdos sumamente horribles, ¿no? Pero antes, baja. O sea, ustedes quieren que haya una persona que pueda decirme que comprende mi dolor. ¿Qué tal si borramos el dolor de plano y ya no tenemos que pasar por eso, no precedentes? Justamente es a donde voy a chocar al respecto y es al grado de urgencia con lo que estaban explicando. Puntos importantes en eso, ahora sí choquemos directamente con gobiernos. Lo que estaba haciendo era diferenciarme de mi alta bajo dos formas, ¿no? La certeza y el cómo terminamos de cerrar los puntos importantes y las denuncias que ambos gobiernos hacían hacia alta de oposición. Ahora choquemos directamente con gobiernos, primero vayamos con alta de gobierno. Puntos importantes al respecto, explicaciones fuertes sobre por qué el caso es extraño en alta de gobierno. Puntos sobre eso, o más bien dicho, es una refutación en bancada porque básicamente ambos gobiernos lo que tenían es que mira, las personas, o sea, el que yo borro los recuerdos hace de que ahora yo evite esto y evite pasar por todos los procesos traumáticos y como me cure de forma más rápida. El problema con esto es de que ignoran fuertemente no solo las respuestas que Selfie ya les daba y que Yamin ya daba, pero segundo lo que hacen es justamente ignorar algo mucho más sistemático, ¿no? Y es que la urgencia o solucionar la urgencia, o sea, solucionarlo de forma rápida no significa solucionarlo de forma efectiva, ¿no? No significa que ahora las personas automáticamente, solo porque les borré mis recuerdos tristes o solo porque borré este tipo de emociones, automáticamente yo me puedo seguir reinsertando en la sociedad, ¿no? Noten que aquí es donde entran justamente los puntos sobre cómo es que funciona esta recepción, ¿no? Noten que básicamente lo que baja de gobierno específicamente menciona es que mira, solucionamos mejor la urgencia porque tenemos como somos precedentes en el sentido de que borramos estos recuerdos. El problema es de que a mí no me sirve si me iban borrado los recuerdos, si eso implica perder las redes de conexiones que yo tengo, como Luis decía, uno, pero segundo, si eso evita que yo tenga un acompañamiento más fuerte. Panel, veamos la comparativa. En gobiernos tenemos un acompañamiento constante por parte de los gobiernos que nos están ayudando en resoluciones de trabajo, que nos están ayudando en acompañamientos con las personas, tenemos las conexiones mismas con nosotros. En oposiciones, en oposiciones. En gobierno lo que tenemos es, me borran la mente, estoy sin estos traumas, estoy con los recuerdos felices, pero ¿qué es lo que pasa después? ¿No? Noten que en la graficación sobre cómo corre el acompañamiento en gobiernos es mínima, ¿no? Ok, me borraron la memoria, pero eso ahora hace que ahora pueda como reinsertarme en trabajos, eso hace de que ahora yo pueda conectarme con personas, eso hace de que ahora yo pueda generar como mecanismos fuertes de acompañamiento, etcétera. Creo que no hay explicaciones en eso, ¿no? Noten que la efectividad de una medida, el hecho de graficar dónde está mejor una persona veterana, implica también responder a qué es lo que pasa después de los traumas, ¿no? Implica responder a qué es lo que pasa después en que yo me salgo de la guerra en el momento en que yo vuelvo un veterano, ¿no? Noten que esas explicaciones están out en ambos gobiernos, ¿no? Lo único que me dicen es, bueno, es que les curamos la mente, bueno, es que les borramos los recuerdos, pero no hay explicaciones sobre por qué ese borrado de recuerdos va a ser automáticamente
bueno, no tener esas explicaciones son las que faltan en ambos gobiernos. Pero segunda explicación sobre por qué preferimos, incluso en el peor de nuestros mundos, pasar mucho más tiempo en ese sentido. Noten explicaciones sencillas. Noten que sí, probablemente en baja de gobierno sea mucho más rápido la solución. Noten cómo es que ya les he explicado que no me importa que sea rápido, me preocupa que sea efectivo. El punto de la efectividad únicamente se gana en Luis. ¿Por qué? Uno, porque Luis, el momento en el que Luis les explica cómo es que las personas van a tener muchísimo mejor acompañamiento. Uno, las redes de apoyo van a ser mucho más fuertes porque yo puedo tener relaciones de forma mucho más certeras con alguien con quien literalmente he pasado el resto de mi vida, tomando en cuenta de que somos personas que probablemente, bueno, que los veteranos son personas que literalmente han estado toda su vida ahí y solamente tienen pocos años de vida porque literalmente los han caracterizado como gente viejita. Noten entonces que las únicas personas que probablemente me importan sean esas redes de apoyo que ahora estoy perdiendo sistemáticamente en gobiernos, ¿no? Noten que ahí la efectividad se demuestra, noten que ahí damos mucha más certeza a los impactos de nuestra alta, noten que ahí es donde se gana el debate. Gracias. Gracias por ese discurso y por el debate. Ahora voy a tomarme el tiempo para deliberar. Antes, Vicente, no sé si viste, pero esta ronda es cerrada. Cerrada. Sí, solo para... Ay, cerrada, no, Ajá, sí, no sí, sabía. sí. Ya, muchas gracias. Okay.